Saludos, tiempo en Teledeporte para el ciclismo. Nos volvemos a citar con la Challenge de Mallorca en su 22ª edición, tercera jornada de competición en la que se disputaba el trofeo Serra de Tramuntana, arrancando en Deià, acabando en Lluc. Exactamente 153 kilómetros en una jornada dura. Tenían que superar 5 puertos de montaña, 2 de tercera, 2 de segunda y el último de ellos, el Coll de Puigmajor de primera categoría, cuya cima estaba a 19 kilómetros de la línea de meta. El Irundarra, el ex campeón de España, Juanma Gárate, corredor del equipo blanco, equipo holandés, disputó el trofeo Palma el pasado domingo. Volvía hoy a la competición en un control de firmas que tenía lugar frente al Ayuntamiento de Deià a las 11 de la mañana para arrancar una hora después, justito a mediodía, en una jornada muy apacible, con 14 grados de temperatura a la hora de la salida y luciendo el sol. No soplaba el viento. Una primera jornada dura que iba a servir para medir las fuerzas de algunos de los corredores más importantes. Johan van Someren, el corredor belga del equipo Garmin Sharp, uno de los vencedores de París-Roubaix, y Bradley Wiggins, tercer día de la Challenge, 3 días seguidos tomando la salida y además dando la cara en uno u otro momento a lo largo de todas estas jornadas. Pablo Lastras, el corredor madrileño del equipo Movistar, un equipo que aspiraba en esta jornada con este hombre, Alejandro Valverde, a sumar su primer triunfo de la temporada después de haber estado cerca tanto en el Tour Down Under australiano como también en estas primeras jornadas de la Challenge de Mallorca. Joan Urrac, el mallorquín, ahora en las filas de este equipo, el Madison Genesis, no pudo tomar la salida el pasado domingo, se encontraba enfermo y hoy se ha estrenado en competición aquí en esta Challenge de Mallorca el histórico corredor mallorquín, recibiendo esta placa en reconocimiento, ahí lo leíamos, a su dilatada y exitosa carrera profesional, siendo un gregario de lujo en todos los equipos en los que ha estado, especialmente el anterior, Illes Balears, y que es de Pan, también Movistar. Preparados los corredores para tomar la salida, lo hacían exactamente 175 a las 12 de mediodía, con Vicent Reinés, Lluís Mas, Joan Urrac, 3 mallorquines en el corte de cinta, junto a Alejandro Valverde, que, como decíamos, disputó el trofeo de Palma el pasado domingo. Volvía hoy aquí a la competición. El que solo corrió el domingo y ya abandonó esta Challenge es Joaquim Purito Rodríguez, el mejor corredor del año 2012, que volvió a Andorra para seguir con sus entrenamientos después de haber disputado Joaquim Rodríguez el Tour de San Luis en Argentina y la primera jornada de la Challenge, el trofeo Palma. Momento de la salida, una salida que, como decimos vulgar y habitualmente, era a balón parado, porque nada más salir arrancaba el primero de los 5 puertos, el puerto de montaña de segunda categoría, y nada más darse la salida a este hombre, David Belda, el hijo de Vicente Belda, que arrancaba, pero iba a durar poco su escapada, tan solo 5 kilómetros. Ahí en el kilómetro 5 era atrapado. La máxima ventaja que llegó a tener era tan solo de 24 segundos. Atrapado David Belda. Se han sucedido ya una serie de ataques. Aquí vemos a Igor Antón, diferentes intentos de coger la escapada buena de la jornada, que se iba a formar muy prontito en el kilómetro 8 e iba a acabar conformándose por 10 corredores. Esos 10 corredores que en breve veremos ya formados van a ser Enrique Sanz, el corredor del equipo Movistar, Christophe Van de Walle, el belga de Omega Pharma Quick Step, Gorka Izaguirre, el corredor de Euskaltel Euskadi, Bram Tankin del equipo blanco. También estaría ahí Wesley Sulzberger, el corredor de Orica Green Edge, junto a Alexander Kolovnev, el ruso del equipo Katyusha. Aquí seguían intentos uno tras otro. Edvik Kamaers, el belga del equipo Cofidis, Rubén Fernández de Caja Rural y el 10º Brennan Townshend. Cuando vemos aquí al dorsal número 1 a Bradley Wiggins descolgándose a la parte trasera del pelotón, reclamando la asistencia del coche del equipo. Problemas aparentemente con el cambio, haciendo ahí el molinillo. Parecía que tenía
problemas para cambiar y reclamando ahí la asistencia del coche. Debía ser un pinchazo, procediendo el mecánico al cambio de esa rueda trasera, y Bradley Wiggins que arranca para intentar engancharse, aprovechando esa fila de coches, al pelotón en una jornada que, como decimos, arrancaba de manera dura con esa ascensión al puerto de segunda categoría de Can Costa. Este es el momento en el que arranca el belga del equipo Cofidis, Edvik Kamaers. Estamos aproximadamente acercándonos a ese kilómetro 8 y ahí se iba a empezar a gestar esa escapada de 10 corredores que iban a ser los protagonistas de esta tercera jornada de la Challenge. Primero en el paso de montaña Edvik Kamaers. Estamos en el kilómetro 8, sumando 10 puntos, coronando por delante de Wesley Sulzberger, el australiano del equipo Orica Green Edge. Tercero Rubén Fernández de Caja Rural. Aquí estos tres hombres a los que se iban a sumar otros 7 hasta formar ese grupo de 10. Importante la pelea que han tenido Edvik Kamaers, el belga de Cofidis, y Wesley Sulzberger, el australiano del Orica Green Edge, en esos puertos de montaña por los que iba a pasar primero la escapada, cosa que sucedía en 4 de los 5 puertos. Pero el gordo, el fuerte de verdad, el Coll de Puigmajor de primera categoría, estaba en la parte final. Esta pelea es por coronar primeros el Coll d'Enclaret, segundo puerto, este de tercera categoría, por donde iba a pasar primero Rubén Fernández, el corredor de Caja Rural, por delante de Wesley Sulzberger, y tercero ahí Kamaers. Como decía, durísima la pelea entre Sulzberger y Kamaers en los puertos de montaña. Ya podemos adelantar que al final el gato se lo iba a llevar al agua el corredor australiano del equipo Orica Green Edge. Salía en contraataque después de este puerto de montaña Gorka Izaguirre, el corredor del equipo Euskaltel Euskadi, para acabar formando él esa escapada de 10 corredores que iba a tener en el kilómetro 28. Aquí vemos precisamente a Gorka Izaguirre en esa persecución, en el momento cercano de contactar con los 9 escapados y formar ese grupo de 10. A ritmo, muy bien Gorka Izaguirre, llegando hasta el grupo cabecero. Ese es el instante en el que consigue contactar camino de Calviá. 9 y con Gorka 10. Iban a abrir camino muy rápido, iban a sumar una buena ventaja que llegó a su máxima expresión en el kilómetro 28 de los 153 de la etapa, cuando superaron los 5 minutos, llegaron hasta los 5:22. Circulando aquí en sentido suroeste, hay 5:16, muy cerquita ya de su máxima expresión, dirigiéndose al siguiente punto puntuable, que era el primer sprint especial de la jornada, el sprint de Calviá. Eso era en el kilómetro 60. Por detrás todavía en el pelotón, una calma más que plácida y relativa, y sería a partir de ese momento, cuando llegó la escapada a su máxima ventaja, cuando se pusieron de acuerdo para empezar a trabajar, sobre todo 3 equipos: Garmin Sharp, Blanco y Lampre. Ya ese trabajo de los equipos, como en jornadas precedentes, le iba a dar continuidad el equipo Sky. El paso por el sprint especial de Calviá, y este es el repaso de los 10 corredores de la escapada, que lo repasamos: Enrique Sanz de Movistar, Christoph Van de Walle de Omega Pharma Quick Step, Gorka Izaguirre, el último en sumarse, el corredor del Euskaltel Euskadi, Bram Tankin, el holandés del equipo holandés Blanco, Wesley Sulzberger, el australiano de Orica Green Edge, Alexander Kolovnev de Katyusha. La presencia del ruso siempre es un seguro de escapada exitosa. Edvik Kamaers, el belga de Cofidis, Rubén Fernández de Caja Rural, y Brennan Townshend, el corredor del equipo Madison Genesis. Este hombre
compañero de Joan Urrac. Entendimiento en el grupo y, como digo, aquí cuando la escapada llegaba a su máxima ventaja es cuando iban a empezar a trabajar por detrás en una jornada dura, pestosa, rompepiernas, con continuo sube y baja toda la jornada por la Serra de Tramuntana. En la primera jornada seriamente dura de esta Challenge de Mallorca. Y ahí lo vemos ya por detrás como el pelotón, sobre todo los equipos. Ahí veíamos a Garmin Sharp y al equipo Sky empezando a marcar un ritmo interesante en el grupo, demostrando el equipo Sky que podía intentar jugar las bazas de sus colombianos, ya fueran Rigoberto Urán, Sergio Henao o el propio vencedor del Tour de Francia y campeón olímpico contrarreloj Bradley Wiggins. Y el equipo Garmin Sharp, aparentemente sin un nombre tan claro de cara al desenlace de la etapa, trabajando Garmin Sharp en las jornadas precedentes para Tyler Farrar, el sprinter estadounidense. El paso por el sprint especial de Calviá, donde pasaba primero Christoph Van de Walle, el corredor de Omega Pharma Quick Step, por delante de Camaers y de Izaguirre. Y aquí está el propio Bradley Wiggins marcando la pauta en el pelotón, demarrando ahí Wesley Sulzberger para ser el primero en coronar la tercera cota de la jornada, el premio de montaña de tercera categoría, el Coll d'Astorgs. Eso sucedía en el kilómetro 68. Sulzberger, que sumaba ahí otros 6 puntos, 4 eran para Rubén Fernández, 2 para Camaers y 1 para Alexander Golovnev. Por lo menos el viento no les ha molestado en exceso en esa parte del recorrido. Llegando ya ahí a Calviá es cuando hacían el giro, y si toda la primera parte de la etapa era en sentido suroeste, aquí ya en Calviá giraban para dirigirse en sentido noreste. Sky y Garmin Sharp tomando la responsabilidad de marcar el ritmo, sobre todo ahí con Jonathan Tiernan Locke, el corredor británico, acompañado de Danny Pate. Auxiliares del equipo Madison en el momento en el que llegaban al avituallamiento, que estaba situado en el kilómetro 78, prácticamente mitad de etapa. Les faltaban 75 para el final, y después del avituallamiento llegaba la meta volante en el cruce de la carretera de Sporles, donde iba a seguir la pelea por esas puntuaciones intermedias. La escapada que había cogido ventaja rápidamente, pero en el momento que empezaron a trabajar hay varios equipos, estaba claro, cuando nos enseñan aquí el paso de esa meta volante del cruce de la carretera de Sporlas. Primero Rubén Fernández, el corredor del equipo Caja Rural, por delante de Bram Tankin de blanco. Tercero Wesley Sulzberger, y por detrás el pelotón, ya con la decisión tomada por parte del equipo Sky. Su director Dan Hunt les había dicho que a ritmo, a controlar la escapada. También Lotto Belisol dejándose ver, igual que corredores del equipo Euskadi. 19 equipos en competición en la Challenge de Mallorca, 9 de la máxima categoría UCI Pro Tour, 6 de la segunda división continental profesional, 4 de la tercera división continental UCI. Llegando a Buñola. Ya habían dejado atrás Sporlas, llegaban a Buñola y se dirigían ahí a esa meta volante, que era la segunda y última de la jornada, las dos seguidas. Y en esa meta volante, igual que en la anterior, el primero en pasar sin excesiva pelea por parte de los compañeros de la escapada. El primero en pasar iba a ser Rubén Fernández, en esta ocasión por delante de Camaers y de Gorka Izaguirre, dirigiéndose ya hasta ahí, hasta
El Col de Sóller de segunda categoría, con esas muchas vueltas de herradura. Puerto de segunda categoría de 5 kilómetros 200 metros. Arrancando ya ahí esa ascensión con Gorka Izaguirre al frente. Iba a ser este penúltimo puerto de la jornada el último que iban a coronar con ventaja los escapados. Y ahí el ritmo que marcaban por delante iba a poner ya en dificultades a Brennan Townshend, este corredor del equipo Madison Genesis, y también ya en problemas Enrique Sanz. Este es Luca Dodi. Luca Dodi. No Davide Chimolai, sino Luca Dodi. Otros corredores en problemas: Rubén Fernández, el corredor de Caja Rural, y Edvik Kamaers, que veían como sus compañeros de escapada se les iban. Es cosas que decíamos que tienen competiciones como esta de la Challenge de Mallorca, durante la cual los equipos pueden ir variando sus composiciones en las diferentes jornadas y los corredores pueden tomar la salida los días que quieran. En la lista que había dado la organización por parte del equipo Lampre Merida no estaba el dorsal 127 y al final era Luca Dodi el que se había metido en la escapada y que no lo había citado yo. Luca Dodi, uno de los primeros en descolgarse, el corredor italiano del Lampre Merida. Ahí el pelotón que ya había reducido claramente su desventaja, un pelotón estiradísimo, tirado, ahí lo ven, al copo prácticamente por el equipo Sky, pero ya se veía cómo ahí empezaban a asomar los corredores del equipo Movistar, que en breve veremos cómo iban a hacer su movimiento, acercándose ahí a la coronación de este cuarto puerto de la jornada, el Col de Sóller de segunda categoría, por donde iba a pasar primero el australiano de Orica Greenedge, Wesley Sulzberger, sumando un total de 27 puntos. Mejor escalador de la jornada, pasaba por delante de Van de Vale, el corredor de Omega Pharma Quick Step. Tercero Bram Tankink, después Kamaers, Gorka Izaguirre, Alexander Kolovnev, todos estos de la escapada. Habían dejado atrás a compañeros de la fuga que iban a poder reintegrarse en el descenso de este Col de Sóller, y la escapada iba a poder llegar también, todavía con algo de ventaja, al sprint especial de Sóller, que estaba situado 8 kilómetros y medio más tarde, después de este pronunciado y técnico descenso. A ese sprint especial, como digo, iban a llegar primero los escapados, por donde iba a pasar primero Alexander Kolovnev por delante de Bram Tankink y del italiano de Lampre Merida, Luca Dodi. Pero ahí en Sóller iba también ya a tener lugar otro de los momentos importantes de la carrera que vamos a ver en breve, y es el movimiento de corredores importantes. Sprint especial de Sóller, la pelea entre Kolovnev y Bram Tankink, y va a ser Kolovnev, este hombre, el corredor de Katyusha, el que iba a pasar primero. Cuando empezaba aquí, aviso para el pelotón, la dificultad principal de la jornada, la ascensión al Col de Puigmajor, 14 kilómetros casi y medio. Y los escapados mirando ya para atrás. Porque el pelotón se les iba a echar ya encima. Corredores que iban perdiendo contacto. Y Bradley Wiggins, al que habíamos visto moverse anteriormente y levantando aquí el pie para completar la jornada a su ritmo. Este es el movimiento que les estábamos adelantando, el movimiento del equipo Movistar. Se han movido después de pasar por Sóller los dos Movistar, Alejandro Valverde y Rui Costa, y con ellos se han ido esos corredores que vamos a ver a continuación, como Robert Hessing, y también se les iba a sumar el colombiano del equipo Sky, Henao. Aquí Bram Tankink, el holandés del equipo blanco, uno de los componentes de la escapada, ya con pocas fuerzas en el cuerpo, haciendo ese último esfuerzo en favor de su compañero y líder Robert Hessing, ese quinteto que iba a ir sobrepasando a los corredores de la escapada, superando ahí a Gorka Izaguirre
a Wesley Sulzberger. Y ahí está Sergio Henao, el colombiano del equipo Sky, que hizo ya una grandísima temporada 2012 en el equipo Sky. Gran trabajo, por ejemplo, en la Vuelta Ciclista a España y en otras competiciones. Y aquí Alejandro Valverde, segundo día de competición para él en 2013 y ya dando la cara y haciendo Movistar la selección. Un equipo Movistar que en todas las jornadas de competición que llevaba hasta ahora había buscado sobre todo el triunfo en las volatas, en las llegadas al sprint con José Joaquín Rojas y con el campeón de España, Fran Ventoso, en el Tour Down Under. Lo buscó con Javi Moreno en las montañas, un Javi Moreno que hizo un gran Tour Down Under y acabó segundo de la general. Y aquí jugando valientes a buscar el primer triunfo de la temporada y además haciéndolo desde lejos en esta ascensión al Coll de Puigmajor. Ahí ponían en dificultades los dos Movistar y Henao a Robert Gesing, los componentes de esa cabeza de carrera, mirando para atrás a ver dónde estaba Robert Gesing, mientras por detrás se formaba este grupo. El pelotón absolutamente roto en esta ascensión al Coll de Puigmajor. La carrera estaba por delante. Lampre Merida, que no ha tenido hoy en su líder a Damiano Cunego una buena jornada, no se le ha visto. Ahí están Valverde, Rui Costa, Henao. Se estaba acercando Robert Gesing y cuando estaba llegando Robert Gesing se ha visto claramente cómo arrancaba Rui Costa, el corredor portugués del equipo Movistar, y este grupo por detrás que estaba circulando aproximadamente a unos 40-45 segundos de ese terceto o cuarteto cabeza de carrera. Faltaban pocos kilómetros, estarían aquí a unos 10 aproximadamente de la línea de meta, con lo cual estaba absolutamente todo abierto. Este es Konstantin Siudzu, el bielorruso, el buen escalador del equipo Sky, un corredor completísimo. Ahí ya ha llegado Robert Gesing, no solo llega, sino que además se pone a tirar la jornada que pintaba muy bien para Movistar, con dos corredores entre los cuatro cabeza de carrera, pero por supuesto no se podían despistar para nada porque, como digo, estaban gestionando en los últimos kilómetros ventajas de esos 45 segundos. Y ese es el momento en el que arrancan en Lluc por el triunfo de etapa el gran favorito Alejandro Valverde, imponiéndose en esta línea de meta que, como vemos, tenía ahí su pequeño intríngulis en curva izquierda. Alejandro Valverde, que la conocía, que se ha situado perfectamente y ha impuesto su punta de velocidad para llevarse el primer triunfo de esta temporada en dos jornadas de competición, por delante del colombiano de Sky, Sergio Henao. Tercero, el otro corredor del equipo Movistar, Rui Costa. Dos Movistar en el podio de la jornada. Y cuarto, el más lento de los cuatro, Robert Gesing. Tras ellos iban a llegar De Klerk, De Lotto, Tony Martin, el alemán del equipo Omega Pharma Quick Step, en una buena jornada. Ben Swift, Rigoberto Urán, David López, gran papel de Sky. Y este es el podio con Alejandro Valverde, vencedor por delante de Sergio Henao. Tercero, Robert Gesing. Estaba Robert Gesing ahí, no Rui Costa, sino Robert Gesing, el holandés. Tercero, el primero en las metas volantes, Rubén Fernández, el corredor de Caja Rural. Peleón, como siempre, el equipo Caja Rural. Él ha sido el primero en las dos metas volantes. Las dos metas volantes, el primero había sido Rubén Fernández y Kolovnev, primero en otra clasificación, la de los sprints especiales. Ahí está Kolovnev por delante de Christophe Van de Walle, Edvik Kamaers, Bram Tankink y Davide Cimolai, el corredor de Lampre, aunque no era Davide Cimolai, era Luca
Dodi. El mejor escalador de la jornada, el australiano de Orica Greenwich, Wesley Sulzberger, que ha sumado 27 puntos, 10 más que Cam Ayres, el belga del equipo Cofidis. Y ya solo resta el premio de la montaña y lo vemos, 27 puntos, 16 Alejandro Valverde, Cam Ayres tiene 17, Rubén Fernández 15. Y ya ahí cuando vemos al primero entre los mallorquines, Lluís Mas, que desplaza a Vicent Reynés en esa clasificación del primer balear, aunque aquí el que aparece es Vicent Reynés, el que estaba en el podio era Lluís Mas. Y ya solo resta una jornada, como nos recuerdan, la Serra de Tramuntana, por donde se ha disputado toda esta etapa, patrimonio mundial de la UNESCO. La última jornada este miércoles de 170 kilómetros que va a llevar a los corredores desde Camp Picafort a la playa de Muro en el trofeo de Alcudia. Y de nuevo en el podio Alejandro Valverde recibiendo el premio de la combinada. Primer triunfo de la temporada para Alejandro Valverde en 2 días de competición, 50% de éxito, y también primer triunfo de este año para el equipo Movistar. Ese es el perfil de la última jornada de la Challenge, 170 kilómetros, 4 puertos de segunda categoría, aunque es verdad que el último está bastante lejos de la línea de meta. Resumen, que no se olviden, verán dónde si no aquí en Teledeporte. Saludos y hasta entonces.